del Papa ha vuelto a sorprender y en este caso he concedido una larga, muy larga entrevista a la revista La Civiltà Católica, en realidad al director de la revista La Civiltà Católica, un sacerdote jesuita italiano, el padre Spadaro, a quien tengo el gusto de conocer. Y esta entrevista ha sido publicada con los derechos restringidos a las distintas revistas jesuitas del mundo. Y en consecuencia, en España o en el mundo hispanohablante la tienen Razón y Fe, por ejemplo. En Estados Unidos la tiene la revista América. En Italia la tiene la Civiltà Católica. Y en todos estos casos los jesuitas han hecho unas advertencias bien claras sobre los derechos reservados. Y nosotros hemos tratado de gestionar en Así Prensa los derechos para publicar la entrevista completa, pero no estamos seguros que nos las vayan a conceder, y esa es la razón por la cual hemos publicado varios artículos sobre esta larga entrevista. La versión original, incluyendo los comentarios iniciales del padre Spadaro, tiene 27 páginas en un formato PDF, es decir, si es que prácticamente se podría publicar un pequeño librito de unas 50 páginas con esta entrevista utilizando los espacios adecuados. Y aquí el Papa pasa revista a una serie enorme de temas, desde su visión sobre la pastoral eclesial, su visión sobre las mujeres, su visión sobre algunos temas centrales sobre la defensa de la vida y de la familia, y también sobre algunas cuestiones bastante íntimas de su propia vida espiritual, como por ejemplo cómo reza, cómo se recoge, cómo es su vida devocional. La entrevista es una sorpresa porque acá cito particularmente al mismo padre Spadaro, que en la introducción dice lo siguiente: cuando el padre Spadaro, al ser recibido con los jesuitas que le querían pedir esta entrevista, el Papa mismo explicó algunas limitaciones y algunas resistencias. Él dice que él no es proclive a las entrevistas, y lo sabemos, ¿no? O sea, el Papa, cuando era el cardenal Bergoglio, concedió poquitísimas entrevistas, y si las hizo en los formatos que ya son conocidos, la del periódico El Jesuita, por ejemplo, de la doctora Ambrogetti y un periodista argentino, o la conversación con el rabino Escorca, publicada en el libro titulado Sobre el cielo y la tierra, que un servidor tuvo el honor de traducir al inglés, On Heaven and Earth, publicada por Random House. En esta entrevista, sin embargo, el Papa él mismo confiesa que no solamente le cuesta dar estas entrevistas así de preguntas y respuestas, de idas y vueltas, sino que dice lo siguiente, y acá lo cito textualmente, ¿no? Dice que siento que las respuestas precisas me surgen cuando ya he formulado una primera respuesta. Es decir, solamente cuando ha formulado respuestas iniciales es que él se anima a reformularlas más claro. Y textualmente dice lo siguiente: no me reconocía a mí mismo cuando comencé a responder a los periodistas que me lanzaban sus preguntas durante el vuelo de vuelta de Río de Janeiro. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque esta entrevista, estas idas y respuestas fueron sumamente importantes y dieron la vuelta al mundo, al punto que durante algunos días hicieron desaparecer de la prensa prácticamente la Jornada Mundial de la Juventud por este tipo de respuestas. Sin embargo, con todo se ha animado a dar estas respuestas, ¿no? Paso rápidamente por algunas preguntas. Le preguntan, comienza la entrevista con Spadaro preguntándole quién es Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Y él explica un poco allí el carácter de su vida espiritual, cómo lo ha determinado mucho esta definición de soy un pecador a quien el Señor ha puesto sus ojos, que es una forma de resumir su lema episcopal, miserando atque eligendo. Luego
cuenta por qué se hizo jesuita y explica cómo le atraían en algún momento los dominicos, ¿no? Pero que fue fundamental para él el espíritu de comunidad de los jesuitas. Le preguntan, la siguiente pregunta es, ¿y para un jesuita qué significa ser papa? Y el papa habla aquí de una forma muy bella sobre lo que significa aplicar la espiritualidad ignaciana, especialmente del discernimiento de espíritus, al gobierno de la Iglesia. Esta es una pregunta en el que explica cómo este componente del discernimiento de espíritus es muy importante, ¿no? Aquí el padre Spadaro introduce algunos comentarios. Hay que entender que la pregunta no solamente, la entrevista no es solamente idas y respuestas, está bastante entrelazada con comentarios del mismo padre Spadaro, ¿no? Y en esta larga ida y venida, el Papa habla de uno de los discípulos de San Ignacio, el beato Pedro Fabro, ¿no? Y por qué le tiene una devoción especial. Como ustedes verán, no estoy entrando a los contenidos, sino básicamente a los grandes temas que ha abordado el Papa y que después, digamos, pienso de alguna forma recapitular. La razón por la que no lo he hecho es porque en Así Prensa hemos hecho un esfuerzo enorme para poder resumir, digamos, estas declaraciones fundamentales del Papa, para poder aclarar algunas mentiras enormes que han publicado algunos periódicos, entre ellos El País, por ejemplo, en España, que fue el primero que yo vi manipulando la información, pero después muchísimos otros diciendo cosas que el Papa no ha dicho, tipo la Iglesia puede enseñar su verdad, pero después los gays y las lesbianas que hagan lo que se les da la gana. Eso el Papa no lo ha dicho, ¿no? En estas idas y venidas, sin embargo, yo sugiero que ustedes lean la versión completa de estas palabras y esta entrevista del Papa, porque tiene momentos de una belleza genial. Pero quisiera proponer una clave de lectura, y acá digo claramente una clave de lectura, es decir, que les ayude a entender el texto, porque efectivamente el Papa señala en algunos momentos que muchas veces en la Iglesia Católica estamos empeñados, afanados u obsesionados con algunos temas que tienen que ver con la moral, con la práctica, ¿no? Entonces, el texto, que ha sido publicado en 16 revistas jesuitas al mismo tiempo, en distintos idiomas, dice que efectivamente hay cosas en las cuales los católicos no debemos estar obsesionándonos. Ojo, en ningún momento dice que no lo digamos. El Papa lo que dice fundamentalmente es cómo es que nosotros tenemos que comprender que en el mundo de hoy, primero tenemos que extender el testimonio de la misericordia, y esto no es nada nuevo, ustedes saben que el Papa insiste sobre esto, extender el testimonio de la misericordia, extenderlo a todo el mundo, mostrárselo, atraer a la gente a la Iglesia, despertar el interés por la Iglesia, algo que el Papa está haciendo, pienso yo, y calculo que en esto coincidimos, con mucho éxito, y luego explicarles el misterio de la revelación, es decir, explicarles a Jesucristo, explicarles el amor que Jesucristo tiene por nosotros, explicarle la generosidad, la profundidad, la belleza de los misterios del amor de Jesucristo y de sus enseñanzas, lo orgánicas que son las enseñanzas de Jesucristo, es decir, cómo lo que enseña Jesucristo a través de la Iglesia son enseñanzas que tienen un enorme sentido común en que están todas concatenadas con el misterio del amor de Jesucristo. Y recién entonces las personas van a ser capaces de entender los principios morales que desde el punto de vista externo, para quienes no entienden la fe,
solo creen que se trata de una iglesia represiva que dice no y no y no y no. Obviamente yo entiendo, y aquí quiero alentar a los hermanos que están, por ejemplo, en el frente pro vida y pro familia, que no hay razón alguna para desanimarse sobre este tema, ninguna razón. Y no hay razón porque el Papa no está diciendo que nosotros no realicemos la batalla que tenemos que realizar. Y porque en muchas de las ocasiones los grandes batalladores por la vida y la familia lo que quieren es comenzar mostrando la misma belleza de la iglesia. En consecuencia, los que estamos en esta batalla, el Papa no está diciendo que tenemos que dejar de hacer lo que hacemos. Está simplemente estableciendo cómo es la dinámica de la conversión de las personas. Y eso es verdad. Jesucristo no comenzaba por denunciar la desestabilidad o lo impropio desde el punto de vista moral de algunas personas o de los pecadores. Comenzaba primero por predicarles la misericordia divina y después pronunciaba aquella bella palabra: ahora ve y no peques más. Es decir, el cambio moral como consecuencia primero de haber recibido el profundo e infinito amor misericordioso del Señor, luego de haber comprendido la profunda coherencia de la enseñanza cristiana y entonces recién estar en la capacidad de aplicar esos principios morales. Yo creo, para los que lean esto con buena fe, que esta es una clave de lectura que les va a resultar valiosa. Pero como algunas personas han acusado a Así Prensa de estar, entre comillas, manipulando las palabras del Papa porque no las hemos publicado completas hasta ahora y porque no hemos podido publicarlas completas por derechos de autor de los jesuitas. Ustedes dirán, qué mal que los jesuitas no permitan que cualquiera lo publique. No me lo digan a mí, yo no quiero juzgarlos. Ha sido una decisión de ellos, estamos tratando de conseguir el permiso. Pero léanlo ustedes. Lo que sí les puedo decir es, si incluso no creen en esta clave de lectura que yo les estoy dando, no se dejen llevar por otra clave de lectura, especialmente de la prensa secular. Léanlo, lean las entrevistas y lean la cantidad de cosas hermosísimas que el Papa tiene que decir en esta extensa entrevista concedida a los medios jesuitas. Que tengas un buen día.